Que está usted hoy con nosotros. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a esta nueva serie, Ciudades y Desarrollo Sustentable. No sé si usted lo sepa, pero en el 2009, por primera vez en la historia de la humanidad, la población que habita en ciudades y pueblos es más grande que la que habita en las zonas rurales en el planeta. ¿Qué implicaciones ambientales tiene esto? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, detrás de esta reconfiguración del espacio que habitamos las y los humanos en el planeta? Con esta serie buscamos hoy analizar la relación ciudad y medio ambiente, la forma en que nuestras comunidades transforman el paisaje planetario, así como las consecuencias para los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. Estamos claros que el agua es un tema de calidad de vida, pero es también un tema de calidad ambiental y es también un tema de desarrollo humano. Finalmente, el objetivo de esta serie es reflexionar en torno a la posibilidad de generar prácticas sustentables en el uso del recurso agua. Los temas en el que hemos dividido esta serie es verde y azul, gestión ambiental de las ciudades, que es el programa que escucharán y verán ustedes el día de hoy. Ciudades, mujeres y medio ambiente, vivir en ciudad, ciudad multicultural, desarrollo económico y medio ambiente en las ciudades y finalmente ciudades para quién. No se pierda usted ninguno de estos 6 programas. El día de hoy tengo el honor de presentarles y agradezco la presencia de la doctora Blanca Jiménez. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Blanca, quien es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Nos acompaña también el doctor Luis Zambrano González. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Él es investigador titular del Instituto de Biología de nuestra Casa de Estudios. Les recordamos el número del buzón de voz para que nos deje sus comentarios, dudas y sugerencias: 56 22 87 20, 56 22 87 18, el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Nos puede ver usted por internet, mirador.coaed.unam.mx, y le invitamos a que nos siga en vivo y nos mande sus comentarios de manera directa a través del Twitter, como no, teníamos que modernizarnos, en @pumaambiente, denos sus comentarios y recibirá usted respuesta inmediata. Para abrir boca el día de hoy, le invitamos a ver nuestra primera cápsula denominada Ciudad de México, del lago Chinampero a Megalópolis. Vamos para allá. La Ciudad de México se ha transformado de una cuenca lacustre cerrada, rodeada de volcanes y sierras, a formar parte de una de las mayores concentraciones urbanas del planeta. En 1950, la población del Distrito Federal era de apenas 3 millones de habitantes y la mancha urbana cubría un área de unos 206 kilómetros cuadrados. Actualmente, habitamos en el Distrito Federal 8.851.080 personas. La zona metropolitana de la Ciudad de México
cuenta con casi 20 millones de habitantes en un área urbana de más de 1.500 kilómetros cuadrados. Se estima que 1 de cada 6 pobres vive en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El consumo de agua por habitante en el Distrito Federal es de 250 litros diarios en promedio. Se calcula que en los grupos de mayores ingresos se incrementa hasta 600 litros y que se reduce a 20 litros por persona en los estratos de ingresos más bajos. La contaminación del aire, aun cuando ha habido considerables mejoras, sigue siendo un problema con impactos negativos sobre la salud de quienes viven en el Valle de México. Aunque el suelo de conservación ocupa el 60% del territorio del Distrito Federal, esta zona se reduce constantemente debido al crecimiento de los asentamientos irregulares y, en general, por los cambios en el uso de suelo, a pesar de las normas avanzadas como el Programa General de Ordenamiento Ecológico, uno de los primeros en implementarse en el país. Este panorama indica, entre muchos datos, lo complicado de conciliar los límites del ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las desigualdades sociales y las aspiraciones de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Pues muy bien, en este primer programa que hemos titulado, le repito a usted, Verde y Azul, Gestión Ambiental de la Ciudad de México, vamos a hacer una revisión de temas tan trascendentes como disponibilidad y calidad del agua y el estado del suelo de conservación, y cómo se ligan esos dos temas en la idea y en la perspectiva de movernos hacia un manejo sustentable de nuestra ciudad. Como primera pregunta, para entrar así en materia y después, bueno, vamos tejiendo, escuchamos algunos datos en la cápsula que acabamos de ver. ¿Cuáles son las principales tendencias en los temas de agua y suelo de conservación en nuestra ciudad? Blanca, ¿cómo está el tema del agua en la Ciudad de México? Bueno, me quedé pensando tendencias de qué, de la realidad, tendencias del gobierno, tendencias de qué, bueno, ese las tema, tendencias, ¿no? vamos a que seguimos demandando más agua, los programas de uso eficiente de agua tienen escasos resultados, se le sigue cargando más a la sociedad la responsabilidad de un manejo apropiado del agua cuando debiera ser el gobierno. Ahí cuando dices, me parece un tema muy importante, porque ya todos nos sentimos muy culpables, ¿no? Y bueno, y somos en parte culpables, pero la principal responsabilidad es por parte del gobierno, y yo quisiera irme un poquito antes. Abriste el programa diciendo que somos ya más en el mundo población urbana. Bueno, en América Latina el promedio es de 70%. En América Latina ese cambio ya pasó, y en México somos 72%. Y esto tiene que ver con la desigualdad social, y es la razón por la que están creciendo tanto ciudades, y además en América Latina estamos creciendo como megaciudades. Esto para el agua, pues es un reto espeluznante, porque las ciudades es una cosa muy pequeña en un mapa muy grande, demandando muchísima agua y descargando basura, aire. Y eso es muy difícil controlar y debe haber límites. Y yo lo que planteo es que en la Ciudad de México ya rebasamos ese límite y que tendríamos que estar hablando más que en dar un mejor servicio urbano a toda la ciudad en general, en promover otras ciudades en otros lados, porque la cuestión ya llegó al límite en el tema del agua. Es todo un tema, ¿no? Yo recuerdo que después del terremoto del 85 fue el tema, tenemos que descentralizarnos y tenemos que crear otros polos, otras ciudades, no en la idea de que los que estamos en las ciudades se regresen al campo, porque eso es prácticamente imposible. O sea, el proceso de urbanización es ya irreversible. Pero, ¿de qué tamaño son las ciudades? ¿Cómo podemos equilibrar ese balance entre ciudad y, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, su suelo de conservación, Luis? Híjole, ese sí es un gran tema, y porque no solo estamos creciendo más en términos de gente que se viene a la ciudad, sino dentro de las mismas ciudades estamos creciendo hacia la periferia. Por ejemplo, la Ciudad de México, la parte central ya no crece, o sea, el centro de la ciudad ya no crece, sino que lo que crece, y crece a unas tasas espeluznantes de 2.93%, es la parte periférica, que es justamente la zona de suelo de conservación. La zona de suelo de conservación en la Ciudad de México en particular es desde el surponiente hasta el sur, ¿no? Esa es la zona más importante, que era el 60%. Desde el surponiente hacia el sur, para darle una idea a nuestro auditorio, estás hablando desde, digamos, Tláhuac en un límite hasta Santa Fe, un poquito más al norte. Más allá, ¿no? Hacia Magdalena, digo, hacia
Coajimalpa. Coajimalpa, exactamente, un poquito por esa zona. Esa es la zona de suelo de conservación, donde está el Ajusco, donde está Xochimilco, donde están todas estas regiones muy importantes para la zona de recarga de agua de la Ciudad de México. Bueno, en los últimos 5 años, ese suelo de conservación se ha urbanizado aproximadamente un 15%, con asentamientos regulares e irregulares. Eso es, hemos perdido 15%. Tan solo en los últimos 5 años. Tan solo en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México está creciendo como lo que yo le pienso una dona. O sea, debería de ser como, digamos, una montañita donde la mayor cantidad de gente estuviera en el centro, y en realidad esa cantidad de gente se está yendo hacia las zonas periféricas, ¿no? El proceso de densificación a partir del bando 2, ¿crees que no tuvo un impacto en este proceso, de la inversión de este proceso de la dona versus la montañita? El bando 2 dejó de existir como a mediados de términos pasados, y en este gobierno no ha funcionado en lo más mínimo, y lo que sucedió fue justamente lo contrario. O sea, ahorita todos los desarrolladores dijeron, esta es la mía y vamos a desarrollar en las zonas periféricas. Y digo, hay desarrolladores como Copri que dicen que Santa Fe todavía le falta 50%. Madre mía, ¿dónde vamos a ir a parar? Blanca. Mira, aquí yo creo que Luis mencionó una cosa súper importante, y es que estamos creciendo en zona de conservación, pero no son necesariamente asentamientos regulares, son muchos asentamientos regulares, es clase media y clase media alta, que se está yendo hacia afuera en busca de un mejor aire, de una mejor vista, de un mayor terreno, y que está provocando mucha más demanda de agua, está impidiendo la infiltración, pero está provocando muchos otros problemas. Cuando también comenzaste de desarrollar la relación entre el agua y el suelo de conservación, para mí es fácil, todo el suelo de conservación lo vemos en el drenaje de la ciudad. Y en lugar de invertir ese dinero, la cantidad de asolves que se sacan del drenaje es una cantidad suficiente para en un año construir una torre de una altura igual a la Torre Eiffel en la plancha del Zócalo. O sea, lo que se está deslavando del suelo, la mayor parte de la capa de eso suelo, es suelo de conservación. Exacto. Y en lugar de invertir en programas para proteger, evitar este desarrollo de suelo de conservación, y un poquito más de pensar, nos sentimos culpables del agua, pero la gente no se siente culpable de irse a meter a los suelos de conservación. Eso es increíble. Ni tampoco el Estado o el gobierno hacen acciones efectivas para la protección de ese espacio. No, porque además te conviene culpabilizar a la gente por el agua, porque así la siguiente etapa es te voy a cobrar el agua. E incluso no solo es fácil para el gobierno culpar a la gente, sino también para uno. O sea, yo voy, me planto con un mega desarrollo en medio del bosque y digo que soy verde porque en lugar de tener un tanque en el excusado de 12 litros, lo tengo de 6, cuando en realidad el efecto es muchísimo mayor porque estoy impidiendo la infiltración. Entonces, funciona muy bien lo que nosotros le llamamos greenwash, porque es para expiar los lavado pecados. Verde. Digamos, ¿no? El lavado verde, digamos, en inglés. Y lo que es así como, pues planto 3 plantitas y digo que estoy ahorrando agua, y ya con eso puedo desarrollar en medio del bosque y destruir todo ese bosque, y no solo destruir, plantar una base para seguir destruyendo el resto del bosque, que es lo que ha venido pasando en los últimos 5 años. Claro, además es todo parte de este proceso, o sea, el suelo de conservación no solo, como muchos todavía arquitectos lo manejan, una reserva territorial del crecimiento de la ciudad, o sea, lo que planteabas tú al principio, Blanca, la ciudad tiene que tener un límite, porque si se sigue desparramando, esos espacios de, por ejemplo, infiltración de agua, que seguimos teniendo básicamente nuestro abastecimiento del subsuelo de nuestra ciudad, pues estamos sellando esos espacios de recuperación de los acuíferos. Y no es la clase más baja. No. Esa es una parte muy importante, porque existe esta idea generalizada de que son los pobres los que están colonizando estos espacios. No, o sea, no solo son ellos, o sea, ellos sí son parte importante de la colonización, pero la otra parte, y más grave probablemente, porque usan mucho más agua, ya lo vimos al principio, es la gente de clase alta o clase media alta que se está aprovechando estos grandes desarrollos que pues es muy atractivo decir yo quiero vivir en medio del bosque, pero en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me voy a Santa Fe, donde por cierto no llega el agua. Se nutren de agua por pipas en Santa Fe. Que van de Tlalpan, están sacando el agua de Tlalpan. Y aquí nuevamente viene la cuestión de la privatización del manejo del agua. Si tú eres alguien que maneja el agua y vas a dar pipas gratis a un lugar o se las vas a pagar
a cobrar 10 veces más caro porque le están pagando mucho más caro, es la razón. Ahí van las pipas desde Tlalpan hasta Santa Fe. Eso es una locura, pero ¿no? además, energéticamente, Exacto. transportar todo el tráfico. Y además con la cantidad de agua que van tirando en el camino. Lo que quieras. Es completamente ineficiente. ¿Dónde está ahí una regulación? Yo no soy de las que piensa que debe haber otras leyes. Creo que debe haber una clara política pública en el tema del agua, que por ejemplo dijera que esas cosas obviamente se ven mal, no van con un modelo propio de desarrollo, y en eso es una ausencia de visión pública del agua espeluznante. Creo que ese es uno de los temas más interesantes. Estamos padeciendo, diría yo, en muchos ámbitos de la vida, pero particularmente en el ambiental, una ausencia de visión de mediano y largo plazo. Estamos resolviendo problemas inmediatos con parches, y algunos casos ni siquiera los resolvemos, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a resolver. O sea, por ejemplo, el abasto de agua en colonias populares, pues lo estamos resolviendo a través de tandeo, a través de pipas. 1 millón de gentes con servicio de pipas. Es increíble para un país que es la 10ª economía, para una ciudad que representa el 21% del PIB de ese país, y que tenga 1 millón de gente sin servicio. Y los que tenemos servicio también lo tenemos tandeado, porque tenemos tinacos. Y eso, por ejemplo, no ocurre en Ciudad Juárez, que tiene criminalidad, que tiene problema de las mujeres, que tiene todo. Ahí, con voluntad política, tienen un buen servicio de agua. ¿Qué es esa voluntad política? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles podrían ser las buenas acciones o las buenas prácticas para poder tener primero una clara idea de... Mira, el punto es que yo no creo que haya, pues tú puedes decir, hay que tener una clara idea del problema. Por supuesto que mucha gente tiene una clara idea del problema. El problema es la visión y la falta de ver el agua como interés público. Ese es el problema, porque quienes no aplican tienen muy claro por dónde entra y sale el agua y cuánto hay. Pero se ve como un medio para atraer recursos en lugar como algo para invertir. Todos los países desarrollados que son hoy en día desarrollados, la primera cosa que hicieron saliendo de las guerras fue invertir en caminos e invertir en el tema de agua. Jamás se preguntaron que si era derecho humano, que si el agua debía ser potable. No, le invirtieron. Y de ahí salió todo lo que tienen alrededor. California, que es el estado con mayor PIB dentro de Estados Unidos, son la quinta economía del mundo. Sí, son, solo California. Y son súper privados. Se ha negado a tener un servicio privado, o sea, privatizar los esquemas de agua. Son públicos. Entonces, tú puedes saber. O sea, digamos que esta dicotomía que entre lo bueno y lo malo está entre lo privado y lo público. O sea, lo privado es bueno, lo público es malo. No, ¿por qué llegamos ahí, Luis? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura mexicana, pero yo tengo la sospecha, bueno, contestando también un poquito tu pregunta de este cortoplacismo, yo creo que y de cómo hacerle para llegar a algo un poquito más sostenible es cuando nosotros pensamos en los servicios ecosistémicos, que son los servicios que el ecosistema nos da gratis, y seguimos pensando que esta ciudad es un ecosistema. Mucha gente cree que esta ciudad ya no es un ecosistema, sigue siendo un ecosistema. Pero cuando pensamos que los servicios ecosistémicos son gratis, quiere decir que dan más igualdad a la población. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué estás pensando cuando dices servicios ecosistémicos? Okay. ¿A qué hacemos referencia? El servicio ecosistémico es, por ejemplo, el agua. El agua llueve en esta Ciudad de México, se infiltra o pasa por el río. Y al acceso a un río, todos tenemos derecho al acceso a un río. Y si el río está limpio, porque el ecosistema nos lo purificó, puede llegar Carlos Slim y tomar un vaso de agua de ahí, como puede llegar la señora de al lado y puede tomar un vaso de agua de ahí, y los dos es gratis. Esto genera equitatividad social. Cuando empezamos a tener problemas porque el ecosistema deja de dar ese servicio, el agua está contaminada, entonces tenemos que limpiarla. O el agua se tiene que infiltrar y entonces tenemos que sacarla, etcétera. Entonces empieza a haber cierta inequitatividad en términos sociales. Y el caso más claro es Santa Fe contra Iztapalapa. En los dos lados no hay agua, en términos de tubos, ¿no? Tiene que llegar por pipas, lo acabamos de platicar. En Santa Fe nunca se han quejado por falta de agua. El año pasado en Iztapalapa hubo 4 meses en donde 1 millón de personas no tuvieron agua porque no llegaban ni las pipas. Eso es donde empiezas a generar problemas sociales, cuando el servicio ecosistémico deja de funcionar.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con visión de largo plazo? Pensar que vivimos en un ecosistema y que ese ecosistema nos brinda beneficios solamente y mantener esos servicios ecosistémicos. Lo decía muy bien Blanca, o sea, en los países europeos se preocuparon por el agua después de las guerras, pero no se preocuparon por entubar todos los ríos, no se preocuparon por sacar más agua, no, se preocuparon por decir, oye, este ecosistema me está dando este río, entonces tengo que cuidar este ecosistema. No importa si el desarrollo económico me va a destruir ese ecosistema, entonces no hago ese desarrollo económico, lo hago en otra parte. Bueno, en algunos casos, en algunos países que empezaron tarde, como España, que digamos que después de la Segunda Guerra Mundial fue un país que quedó muy relegado. Empezaron tarde, mangos, No, pero después de la Segunda Guerra Mundial, España es un país cerrado al mundo, sí, hasta claro, los 80s, ¿no? Sí. Pero estaba yo revisando ayer algunas de las leyes de aguas, tienen unas cosas tremendamente avanzadas, en donde ya está totalmente incorporada esta visión de caudal ambiental, de conservación de los servicios ambientales y de los ecosistemas, para poder abastecer a las poblaciones y a los diferentes usos, o sea, el agrícola, el industrial, etcétera, el recurso. ¿Y por qué están pensando en eso? Yo me acuerdo de un español que el equivalente a la Conagua vino a dar una plática en el Foro Mundial del Agua aquí en México y decía, no lo estamos haciendo esto de la conservación de los ríos porque somos muy buenas gentes. Lo estamos haciendo porque sabemos que ese río, si lo conservamos, nuestros hijos van a tener agua. Y volvemos un poco al tema de largo plazo. ¿Qué estamos haciendo en esta ciudad? A lo mejor ahorita medio tenemos agua, pero en 10, 15 años vamos a sufrir y nuestros hijos son los que van a sufrir bastante más y van a tener que pagar mucho dinero para tener agua en esta ciudad. Pero hay como plazo. Yo creo que hay que ir distinguiendo lo que es el recurso de lo que son los servicios. Yo creo que tenemos una plática medio mezclada, y por eso decía que mangos con los españoles. Un español muy famoso por las cuestiones de derecho del agua, que es Pedro Arrojo, un día platicando con él, me decía, yo no entiendo cómo en tu país nunca se han dedicado, realmente el gobierno nunca se ha preocupado por dar un servicio de agua potable, si es fundamental, si ya se echó todo el rollo, etc. Entonces me quedé bastante perpleja, y luego ya viendo las cuestiones de historia, bueno, desde que estuvimos colonializados, bueno, en la época anterior de prehispánica, toda la gente tenía agua, y era un bien público, y sí había maneras de cobrar la obra, ya sea con trabajo de la gente, había un sistema lógico. El tequio, ¿no? Como parte llegan los españoles, y desde que estuvieron los españoles aquí en todo el país, nunca tuvimos para invertir en agua, porque todo el dinero se lo llevaban a España y estuvimos invirtiendo en mejorar los servicios de agua de ellos. Entonces ellos también empezaron. El oro nuestro. Por eso ahorita ellos pueden estar protegiendo el medio ambiente, porque primero protegieron eso, y bueno. Bueno, yo recuerdo, Blanca, en alguna ocasión que hemos comentado el tema que tú has señalado de cómo en México, en muchos lugares, pero en particular en esta ciudad nuestra, en la Ciudad de México, el agua que sale de nuestros grifos no suele ser agua potable. Bueno, déjame decirte que eso es pecado en este país, hablar sobre la calidad o no potable del agua. A mí lo que más me llamó mucho la atención, la discusión esta que hubo con el COFEPRIS y los gobiernos y las cuestiones políticas, pero al final de cuentas, si se dan cuenta en toda esta discusión, a la COFEPRIS se le cacheteó por haberse atrevido a hablar de la calidad del agua. Es pecado hablar de la calidad del agua aquí. ¿Por qué? Y es lo que habría que ver. Ese es un derecho que no hemos ganado. Bueno, también es un pecado hablar de la calidad del agua en las playas. Sí, por ejemplo. Dejamos de monitorear las playas, bueno, la calidad pero del la calidad del agua playas. potable además nos debería de proteger Profeco. Sí. Estamos pagando, nos cobran por agua potable, ¿no? Y acaban de Entonces, subir. nos tendrían que demostrar que el agua es potable, y la potabilidad es una definición legal, es medir 44 parámetros, nada más miden uno, nada más sacan la información de uno y se arma un escándalo. ¿Cuál podría ser una estrategia hacia la potabilización del agua en nuestras Bueno, mira, tuberías? a mí, yo como siempre he defendido la calidad del agua potable, ya estaba súper defendiéndola cuando me explicaron que antes de tener agua potable hay que controlar fugas. Entonces, ahora, primero, por favor, controlen las fugas, porque si no se controlan las fugas, vamos a seguir teniendo este manejo que en otros países no existe. A mí me dan, que es que doy clases con los chicos, le digo, bueno, ¿se han fijado que en otros países no existen los tinacos?
chicos de clase alta que han salido a Europa y los han visto, pero hay chicos que no han salido y no han visto los tinacos. Pero también si te vas a Nicaragua, tampoco hay tinacos. ¿Y eso qué quiere decir? Y si te vas a, bueno, que no le estamos poniendo el dinero a las cosas que se deben ver. Primero hay que Claro, si no hay controlar fugas. presión, pues necesitas tinacos, ¿no? Y la otra cosa es exigir nosotros, o sea, aquí el pueblo mexicano de repente somos, por un lado muy azotados de que somos de los peores, y luego a la hora de exigir no exigimos. Tenemos que exigir no solo agua, sino también la calidad potable, y nos debemos de tomar mejor el agua de la llave, que fuera potable, que andar tomando agua en botellas toda cargada de plásticos, ¿no? Bueno, sí, que además creo que ya tenemos el honroso primer Segundo. lugar. No, creo que ya Ya pasamos a Arabia pasamos. Saudita y ahora somos el primer consumidor de agua embotellada. Bueno, pues eso mundo. le está diciendo al gobierno, tu agua no es potable. Claro, Porque desafortunadamente, bueno, hay datos, obviamente hay datos en la academia. claro, si no, no tomaríamos agua de botella, Pues sí. abriríamos la llave. La y llave, tomaríamos porque el sale agua más directa. barato, Pues porque claro. tampoco es nada agradable andar comprando botellas y pasarte con las botellas y cargarlas, Sí. o estar hirviendo el agua, etcétera. Ahora, uno de los puntos en ese sentido, digo rápido, es Luis, te voy a interrumpir un segundo, nos vamos a una pausa, regresamos con usted, no se vaya, está muy buena la discusión. Ahora volvemos. Qué bueno que sigue usted con nosotros, nos da muchísimo gusto. Le recordamos el programa de hoy, estamos hablando de ciudades y desarrollo sustentable, es nuestra serie, y hoy estamos viendo verde y azul, gestión ambiental de las ciudades. Están con nosotros la doctora Blanca Jiménez y el doctor Luis Zambrano. Estamos en vivo en Twitter, síganos en @pumaambiente. Y usted ya vio nuestros teléfonos en pantalla, pero se los recuerdo, 5622-8720, 5622-8718. Mándenos sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias, son importantes, muy importantes para nosotros, para el programa de hoy, para los programas que vienen y para diseñar series que les sean atractivas para usted. Estábamos aquí platicando del tema del agua, la Ciudad de México, y el doctor Luis Zambrano introducía un tema interesante que platicamos mientras usted veía unos pequeños comerciales. Este tema de las ciudades como ecosistemas y, por tanto, las ciudades y los servicios ecosistémicos que éstas prestan. ¿Cómo hacemos esa traducción de los espacios urbanos a ecosistemas, Luis? Platícanos. Ok, digo, a lo mejor el ejemplo más sencillo es esta ciudad. Esta ciudad es un lago, sigue siendo un lago y se comporta como un lago. Que nos empeñamos en secarlo año con año, no quiere decir que no sea un lago. El ejemplo como contrario a esto, una vez cuando dije yo esto, alguien me criticó y dijo, no, era un lago, ya no es un lago. Yo no, sigue siendo un lago y es equivalente a Las Vegas. Las Vegas es un desierto. Que tú te metas a un edificio que tenga aire acondicionado y te tengas que hasta poner suéter, no quiere decir que Las Vegas no siga siendo un desierto. O que Las Vegas sean un vergel lleno de parques y jardines, no quiere decir que no sea un siga desierto. siendo un desierto. Lo mismo en este lago. O sea, desaparecemos los seres humanos de la Ciudad de México y esto se convierte en un lago tarde o temprano. Como el programa ese que pasa luego, ¿no? Las ciudades después de los humanos, Ándale. el mundo después de los humanos. Exactamente. ¿Nunca lo has visto? No lo he visto, pero suena... Es bien interesante. O sea, ¿qué pasa con estos espacios que hemos construido una vez que no estamos para darles el mantenimiento necesario para su permanencia, ¿no? Exactamente. Y en términos particulares, esta ciudad, la Ciudad de México, es un lago, fue un lago, y en la época precolombina, justamente las personas que vivían aquí aprovechaban los servicios que ese ecosistema daba. Y por eso se hizo esta gran civilización, gracias a que los náhuatl decidieron aprovechar al máximo que llueve de manera espectacular en época de lluvias, se trae todos los sedimentos y en lugar de que se vayan por el drenaje profundo y luego tengamos que desasolvar, se utilicen de fertilizantes. Y gracias a eso tuvieron
mucha producción agrícola, y gracias a eso pudieron hacer la civilización que fueron. Bueno, y aparte son, no sé si creadores o inventores, ¿cuál sería la palabra correcta? De uno de los sistemas agroecológicos más importantes y más exitosos del mundo, que son las chinampas, ¿no? Más productivos, y justo gracias a que aprovecharon los servicios que el ecosistema les daba. Porque los servicios son gratis, y porque los servicios te ayudan muchísimo a hacer mucha producción. El caso del agua, volvemos al caso del agua, es uno de los ejemplos. Hace rato yo decía, bueno, el servicio ecosistémico promueve igualdad en la ciudad, pero no solo promueve igualdad, también es mucho más eficiente. Si tú tienes un río limpio, el llevar el agua potable a las casas es bastante más barato que si tienes un río sucio. Si tienes un manto freático cerca de la superficie, bombearlo hacia arriba es muchísimo más barato que el tener el manto freático cada vez más abajo. Por lo que he leído, por ejemplo, hay libros que dicen que el manto freático se está reduciendo 1 metro por año. Y eso quiere decir es 1 metro más de energía que tenemos que sacar esa agua. Entonces, el punto es aprovechemos los servicios ecosistémicos. Pero además el impacto que tiene eso en la estabilidad de la propia ciudad, los hundimientos, lo que cuesta el tema de los... Oye, ¿le puedo preguntar a Luis? Sí, no, adelante, hagamos aquí... ahorita que estaba hablando, estaba yo pensando, bueno, en la época precolombina éramos megaciudad, Tenochtitlán eran 200,000 habitantes, era megaciudad, pero vivía en equilibrio, ¿no? Tú lo que ahorita dijiste, equilibrio. Yo he hecho así como estimaciones y ya calculé que tenemos que sacar 5 millones de gente de la ciudad para recuperar el equilibrio del agua. ¿De qué parte de la ciudad? ¿O de qué partido? ¿O de qué escuela? No, porque la ciudad, no sé si ustedes han viajado, digo, ciudad entiendo yo la zona metropolitana, no solo el Distrito Federal. Sí, claro. Ahora si uno va, por ejemplo, a Pachuca, no dejas de ver asentamientos ya humanos, pero además estas ciudades dormitorio. Sí, horrible. En las cuales lo único que hay es casas, habitación y no hay ningún otro servicio, ¿no? Lo que queremos, y toda esa gente demanda agua, produce basura, que hay un límite. Y mi pregunta para ti es, desde el punto de los ecosistemas, ¿a cuánta gente hay que sacar de aquí? Eso es lo que estamos haciendo un estudio. Justamente estamos haciendo un estudio sobre cuántos servicios. En términos de capacidad de cargas. Exactamente, lo que vamos a hacer, en mi laboratorio vamos a hacer es la capacidad de carga de esta ciudad. Para que la gente vamos a tener distintas capacidades de carga, una con calidad de vida y otra sin calidad de vida. Bueno, esa ya la tenemos. O sea, claro. Esa ya la calculamos. Pero creo que además posiblemente estemos por encima de la capacidad de carga sin calidad de vida. Entonces, vamos a hacer justamente... el agua ya pasamos, ya pasamos lo que deberíamos. Sí, no, claro. Sí, claro, bueno, ya no estamos en la capacidad de carga del ecosistema en el que habitamos, pues no, porque el agua no la estamos trayendo de aquí, la estamos trayendo de otras fuentes, de otros espacios que... Y estamos planeando tener pozos de 2.500 metros de profundidad, lo cual me parece el absurdo, más absurdo. O sea, puede ser, volviendo un poco a la parte de los ingenieros, puede ser un reto ingenieril impresionante. O sea, hacer un pozo de 2.500 metros puede ser impresionante. Y pues yo creo que es un reto. Además lo cobras muy caro. Pues sí. Además lo cobras muy caro. Bueno, es cierto, pero digamos un poco lo que comentábamos en una de las pausas, la técnica tiene que estar al servicio de una visión de ciudad, de una visión de país, de una visión económica, social y cultural, porque luego se nos olvida, generamos soluciones técnicas que chocan brutalmente con lo social y con lo cultural. El caso de las chinampas es clarísimo. El caso de las chinampas, teníamos uno de los sitios más productivos en términos agrícolas, gracias a los servicios ecosistémicos que daba esta ciudad, y decidimos ahora cambiarlos a invernaderos. Lo cual está generando... De flores de Nochebuena. De flores de Nochebuena. Lo cual está generando una cantidad de herbicidas y pesticidas que está matando todo lo que hay en el lago de Xochimilco. Que no es menor lo que hay en el lago de Xochimilco. Exacto, que no es menor en términos de biodiversidad, no es menor. Digo, tenemos 140 especies de aves, vienen pelícanos desde Canadá, pelícanos de 1 metro y cacho, además de estar el ajolote, que es el epítome de la cultura mexicana del centro del país. Que es una especie endémica y solamente se encuentra en los vestigios de ese lago, porque queda poco de... Es más, creo que el agua actual que tiene el lago de Xochimilco ya no es por escurrimientos naturales, Una parte es el frente de la planta del Cerro de la Estrella. Sí, bueno, una parte es como el 90%. Sí, es básicamente ya el aporte de agua hacia afortunadamente, porque por eso se está eutroficando, porque se trata, pero no le quitan los nutrientes. Y luego encima se vienen los pesticidas. Y eso acelera los procesos de eutroficación, es decir, de
ausencia de oxígeno en el agua. Cuando el agua llega bien tratada. Yo he estado ahí, nos gusta mucho pasear por ahí, y de repente llega el agua y tú, digo, pues yo reconozco el olor, bueno, cualquiera reconoce el olor y dices, esta agua llegó Ya, sin tratar. Sí. No, pero además encima esa agua llega sin El tema tratar. de las mediciones otra vez. No utilizamos el humedal, porque Xochimilco es un humedal en general. No utilicemos el humedal para que la trate. Le metemos herbicidas y pesticidas con estos invernaderos y la mandamos al drenaje profundo para que luego se utilice en el riego en Pachuca, ¿no? Y eso es lo que nos estamos comiendo en la Ciudad de México. Tendríamos que... Es un ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado. Sustentable, no sabemos, pero cerrado. Pero es muy interesante esas decisiones de momento que ocurren. Por ejemplo, estoy pensando el tema de las Nochebuenas en Xochimilco, pero también el tema de cultivar alfalfa forrajera en el Ajusco, en las zonas de Topilejo y en las zonas de Parres, que son ideas con un poco en esta lógica de generémosles ingresos y actividad a los dueños y poseedores de estos territorios, pero sin ninguna visión ni ambiental, pero tampoco social ni económica, y mucho menos cultural. O sea, estamos rompiendo totalmente con tradiciones. No, y hay una peor, está la historieta de la agricultura urbana, que ahora con la cuestión del cambio climático el gobierno actual está queriendo promover, que uno como hay mucha gente pobre y tiene terreno, comiencen a cultivar con agua de la llave, que traen de otro lado, dice uno, por favor, no, sale... En términos económicos, es un tema muy interesante. Tremendo. No, es un tema de incultura por parte del gobierno, por favor. Cuando el propio gobierno sabe que su principal problema es el agua y otro lado esté promoviendo la agricultura urbana, dice uno, pero ¿de veras? Es un poco otra vez el greenwash, desde mi punto de vista. No, pero además no ven la televisión, ya ni el greenwash. Oye, pero mira, por ejemplo, en algunos lugares, claro, el tema del agua probablemente no es el punto crítico de esos espacios, pero Cuba, por ejemplo, ha logrado un equilibrio importante entre la agricultura urbana y el aprovisionamiento de recursos alimentarios a la población. Agua negra tratada te puede ir para la agricultura urbana, más no el agua potable de la llave. Claro, es que ahí es otra vez, ¿cómo hacemos, cómo diseñamos, cómo miramos los problemas con una visión integral? Y no fue un ingeniero, el de la idea. No. El descargo de los ingenieros y las ingenieras. No, yo creo que es un malentendimiento. No, pero yo creo que falta una visión integral, ¿no? Sí, o sea, resolvemos una partecita del problema y se nos olvida todo lo demás que lo rodea. Que cuesta más. Cuando uno piensa en todo lo demás, piensa en que es más costoso y es más difícil de hacer, pero es la forma en la que uno puede llegar a la sostenibilidad. O sea, lo que dice Blanca es cierto, o sea, no podemos tener techos verdes o cultivos urbanos con agua de la llave. Tendríamos que tener captación de agua para tener cisternas, y entonces si promueves captación de agua cuando tienes cisternas, manejo de aguas grises, etcétera, etcétera, y eso es bastante más costoso, bastante más difícil, y el gobierno dice, ay no, ¿para qué promovemos eso? Mejor promovemos nada más lo de techos verdes y entonces hacemos que somos muy ecológicos. Pero estamos hablando de diferentes clases sociales aquí. Cuando hablamos de techos verdes y de captar y de rozar, estamos hablando de la clase media alta. La clase que no tiene agua y que está fregada, no va a tener ni techos verdes, ni va a tener dinero para hacer reuso de aguas grises. Claro. No, y bueno, ahí, las cisternas son carísimas. Sí. Bueno, pero ahí es donde entra la política pública. Exacto. Y ahí hay que invertir a lo mejor en esas gentes. Exacto. Entonces, estoy de acuerdísimo. ¿Cuáles serían en ese sentido pendientes como política pública en estos dos grandes temas que están totalmente ligados, que es suelo de conservación y agua? Yo creo, uno de los puntos fundamentales, ahora imperativos en esta ciudad es no se puede perder un centímetro más de suelo de conservación. Yo apoyo, pero sales de Seúl y cada vez ves casas. Sí, o sea, pero la política... No, bueno, toma la carretera a Cuernavaca, la vieja, la nueva, y lo estamos viendo la Picacho a Jusco. Pero ¿cómo le hacemos? A ver. Yo creo que eso tiene que ser con... Eso tiene que ser el gobierno local. Yo sí creo que el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México, para que no parezca esto solo ataque al gobierno del Distrito Federal, porque este es el Valle de México. Hidalgo, porque también es... Y el de Hidalgo tienen que decir, nuestra sostenibilidad a futuro depende de este bosque, que le están llamando a algunas personas el bosque de agua, y el de Morelos también. Y no se puede construir nada en esos sitios.
Además es un asunto de sobrevivencia de mediano y largo plazo. Incluida la supervía. Incluida la supervía. No se puede construir nada, incluida la supervía, incluido el cambio de uso de suelo que acaba de aceptar la Asamblea de Representantes en la zona de Tarango, incluido lo que quieren hacer ahora de cambio de uso de suelo en toda esa zona boscosa. Yo creo que no se puede. Eso es en el Distrito Federal, pero también está el Estado de México, también está Morelos y también está Hidalgo, ¿no? Sí, porque además no es solo un tema de lo verde, es un tema de lo azul. Sí. O sea, el suelo de conservación, estos espacios verdes están totalmente relacionados con los equilibrios hidráulicos, se diría, hídricos de la ciudad, pero también incluso con los otros equilibrios, con la otra agenda que no estamos platicando el día de hoy, pero que también está ahí, que es la que llamamos la agenda gris, y que tiene mucho que ver también con la calidad del aire que respiramos. Y estos espacios también sirven de buffer, prestan este servicio ecosistémico en términos de la calidad del aire, la captura de CO2, la contención de los deslaves, la pérdida de suelo, escurrimientos que terminan en el drenaje y se nos vuelve a ligar ahí el tema. ¿Cómo podríamos, o sea, uno de los temas de esto es la cantidad de agua residual que generamos? ¿Qué hacemos con toda esa agua? Mira, ahí viene también un problema ético que a mí me preocupa, que muchos ingenieros ecologistas no lo están viendo. O sea, la Ciudad de México, por la lógica que hicimos, sacamos mucha agua, trajimos mucha agua, producimos mucha agua, y es un caso prácticamente único que se nos ocurrió a todas enviarlas para el mismo lado. Entonces, de repente, una zona que no tenía agua, que era semidesértica, con una precipitación pluvial de 550 milímetros y una evaporación de 1400, 3 veces más, comienza a recibir una gran cantidad de agua, el valle del Mezquital. La gente era muy pobre, el gobierno planteaba sacar incluso a la gente de ahí porque no había posibilidades de desarrollo, mandan el agua negra a la zona más pobre porque pues, son los que menos se quejan, o los que menos oímos que se quejen, y ven una opción de desarrollo, se les concesionan las aguas, son dueños tienen un título de concesión por 25 metros cúbicos por segundo, que es menos a la que tienen. Y de repente esta ciudad dice, ahora sí vamos a ser ecologistas, vamos a hacer el agua, a ver, esa gente vive de esa agua, ¿qué vamos a hacer? Ya no se las vamos a mandar, esa es una decisión ética, o sea, está toda la parte ecológica. ¿De qué población estamos hablando? Estamos hablando de 500,000 habitantes a las cuales tú les dices, yo ya me di cuenta que el agua es importante, la voy a reusar y la voy a reinyectar directo a mi acuífero y tú hazle como puedas. Es más, no tanto como puedas, tú tienes que conseguir tu dinero a ver de dónde para que uses menos agua, porque además ni siquiera le está diciendo al gobierno, vamos a invertir en infraestructura para que uses menos agua. Si usan menos agua, se recarga menos el acuífero de ellos. ¿Ellos de dónde van a tomar agua? Hay 500,000 personas viviendo ahí. Yo creo que si somos socialmente responsables y éticamente responsables, ya el problema, al menos del agua, no lo podemos resolver entre todos los del agua y diciendo que pues somos el agua, vamos a rehusar, y nos olvidamos de aquellos cuates y a ver, pues que se vuelvan a hacer otra vez zonas semiáridas. Está ahí el otro día que fuimos. Pero es que estamos jugando un poco a ser magos, ¿no? O sea, espacios que de natural no tenían esta capacidad de... Pero ahora ya lo tienen, ahora ya la cambiaste. Ya generaste una... Cultivan peces, está árbol de Xochimilco, el ahuejote, que ya está en Tula, que era una zona de puros cactus. ¿Con qué derecho vamos a decidir ahorita nosotros solos? Y eso es lo que se quiere hacer, ¿eh? Decidir nosotros solos, cerrar y reusar el agua aquí. Y los otros, pues como que si no existieran el problema. De la misma manera que nos tiramos al piso, de que nos fregamos a los de Lerna, pues de la misma manera debemos saber que a ellos les dimos un bien y no podemos... Es inesperado ética, e insospechado, pero tuvo un efecto, positivo. Un rebote positivo, ¿no? Social y es una decisión ética, no sé cuál sea la respuesta. No, y yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales de lo que ahora se trata, la sostenibilidad o sustentabilidad, que todavía hay una lucha de cómo se dice. Yo digo que la semántica es lo menos importante, mientras entendamos lo mismo por el fondo, ¿no? Efectivamente, dentro de la sostenibilidad, la sostenibilidad lo involucra mucho la parte ética y social. O sea, no solo es la parte ecológica. Yo estoy de acuerdo, tenemos que pensar en que el ecosistema nos puede dar mucho más beneficios y nos puede salir muchísimo más barato el utilizarlo como ecosistema.
Y dentro de eso está la calidad de vida. Y la calidad de vida no solo de la gente que vivimos en el Valle de México, sino de la gente que nos rodea. La gente del Mezquital es una de ellas, ¿no? Ok. Bueno, ahora regresamos, volvemos con usted, vamos a otra de nuestras cápsulas. No se vaya. Esta cápsula se llama Suelo de conservación. La ciudad también es verde, aunque usted no lo crea. La Cuenca de México posee características que hacen posible la existencia de ecosistemas que albergan una significativa biodiversidad, relacionada con múltiples factores geográficos, ecológicos y culturales. La diversidad biológica que producen estos factores es visible en los tipos de vegetación presentes en la cuenca, entre los que destaca el área del Pedregal de San Ángel, en el derrame del volcán Xitle. Actualmente, es el área natural protegida más grande dentro de una zona urbana y más aún dentro de una universidad. De esta manera, aproximadamente 180 especies de flora y fauna silvestre se localizan en el suelo de conservación del Distrito Federal, además de 14 especies endémicas, es decir, que solamente habitan dentro de la cuenca, entre las que destaca el conejo de los volcanes o zacatuche. A la rica biodiversidad de la cuenca se deben añadir los servicios ambientales del suelo de conservación, es decir, aquellas condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los sostienen son capaces de proveer y satisfacer la vida humana, como la estabilización de suelos, la regulación del clima y el ciclo hidrológico, la captura de carbono, así como la retención de partículas suspendidas. Casi el 60% del agua de la que se abastece la ciudad provienen de su acuífero, mismo que se recarga gracias a la infiltración principalmente en la zona del suelo de conservación. El suelo de conservación es fundamental para la preservación de la cultura de las comunidades locales. Al perderse un ecosistema, se pierden también conocimientos y formas de comprender y relacionarse con la naturaleza irrepetibles. Se pierde parte del legado cultural que nos es común. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que vio nuestra cápsula, qué bueno que está siguiendo esta discusión, bueno, esta charla que está amena y nos está llevando por caminos, largos caminos. Ya llegamos hasta Tula y el tema del agua, hasta no el drenaje de la Ciudad de México y el impacto que está esto teniendo. No todo es malo en esta película del agua y del suelo de conservación. Encontramos de pronto sorpresas que a través del tiempo los propios sistemas biológicos, geológicos, y químicos van generando procesos bien interesantes, como el caso de los afloramientos de agua relativamente limpia, de buena calidad, ahora en zonas que antes eran semidesérticas. La aparición de todo un ecosistema, ahí encontramos acosiles, que son indicadores de agua de buena calidad, pues allá hay. Tienen peces, tienen unas nuevas plantas, es una cosa y eso es con nuestra agua residual. Una parte nuestra agua residual del subsuelo, otra parte viene del Lerma y otra parte pues del Cutzamala. Claro, pero de todos esos caudales que nosotros ocupamos para abastecimiento de agua en la ciudad, los mandamos con muchos trabajos y con mucha energía. No, ya de salida va pero hay partes que todavía necesita. Bueno, porque bomberos. la ciudad se está hundiendo. Pues sí. El drenaje, para los que trabajan en el drenaje en el agua negra, o sea, los ingenieros que tienen dinero son los, primero los que construyen las ciudades, ya luego los del agua potable y por último los del drenaje nunca nos dejan nada. Entonces nosotros todo lo tenemos que hacer por gravedad y el tratamiento debe ser baratísimo y no tanto al 100% porque pues no nos dan tanto dinero. Y bueno, y es un tema crucial, ¿no? Si pudiéramos ver las cosas de manera integral, ¿no? O sea, es tan importante abastecerse de agua de excelente calidad, como ¿qué haces después con esa agua? Pero ahí es un poco la prioridad, y digo, después de los ingenieros de las aguas negras, estamos los ecólogos, ¿no? O sea, bueno, sí, claro. Es que tú no generas ingresos. Y ahí es donde se ve clarísimo la prioridad. Primero es desarrollo, y entonces lo que queremos es desarrollar edificios grandotes, etcétera. Luego es, bueno, ¿cómo les damos agua a esos desarrolladores, no? Y luego, bueno, ya lo que no nos sirve, pues digo, el deshacernos del agua no nos importa mucho, y si nos importa es cuando se hacen grandes estancamientos como el de Tláhuac de hace un año, ¿no? O sea que, bueno, se inundaron, ¿pero quién se inundó? Pues la gente que no tiene dinero, entonces no afecta tanto, ¿no? Y luego es la naturaleza.
Yo siempre salgo con mi frase de quién defiende la naturaleza. O sea, si yo tengo un emporio, tengo un ejército de abogados para defenderme, ¿no? Si yo soy un fraccionador, tengo un ejército de abogados para defenderme. Pero si yo soy naturaleza, nadie me defiende. En realidad el Estado es el que me debería defender y no me defiende porque el Estado está buscando desarrollo. Y ese es uno de los grandes pero además problemas. en un concepto muy mal entendido, y nos regresa un poco al origen del programa. No podemos obtener recursos de donde no los hay, y uno de ellos es el agua. Entonces, si seguimos pensando que es solo con inversión de dinero que vamos a poder traer cada vez agua de fuentes más lejanas o de acuíferos más profundos, estamos condenados al fracaso, porque eso eventualmente va a agotarse y va a tener que ser cada vez más lejano o cada vez más profundo. Es como una historia sin fin, ¿no? Y eso, bueno, pues lleva... Y ahí, ciertamente, quien ha estado al último siempre, o bueno, ni siquiera al último, no estaba, hoy está en la mesa de la discusión, hoy está aquí en este programa, es el tema de lo que se les denomina ahora como caudales ambientales. Pero no están, mira, y menos, y con esta lógica y que mucha gente, de ser parte del greenwash, esta historia de que vamos a manejarnos por el Consejo de Cuencas y ahí vamos a estar todos los usuarios, yo preferiría que ni si hubiera consejos de cuenca, porque ni es cierto que estén presentes los usuarios. La gente pobre no puede ir ahí. Que son. La naturaleza, nunca he visto una señora así con flores que se siente ahí y diga, o señor, ¿no? O señor con flores, sí, hay que, equidad de género, o señor. Pero realmente esos no están en la lógica ni en el Consejo de Cuenca. ¿Quiénes están? Y ahorita que decías, es que promueven el desarrollo, me quedé pensando, ¿realmente el gobierno, el Estado está promoviendo el desarrollo o está promoviendo el desarrollo de algunos? Porque si lo promoviera el de todos, claro, no pasaría lo que está pasando y tendríamos otro concepto. Y ahí va un punto fundamental en todas estas discusiones. Cuando estamos hablando de esto, lo primero que nos acusan a muchos de nosotros es que estás en contra del desarrollo. Claro. Y yo justo lo que digo es, no, yo estoy a favor del desarrollo, pero un desarrollo para todos. De todos, ¿sí? Un desarrollo que no sea necesariamente un espectacular acuario en medio de Xochimilco, que lo único que va a traer es urbanización, sino un desarrollo en el que todos podamos ser beneficiarios, ¿no? Dos ideas para cerrar este programa, Blanca. Se requiere... ¿Tú quieres que la gente... Se requiere una política en el tema del agua, y no va a ser el gobierno en ninguno de sus tres niveles la que lo va a redactar. Tendremos que ser nosotros, y ahí yo creo que la universidad tiene un gran papel. Cuando dices nosotros, es la academia, la sociedad, todos. Y la señora o el señor con las flores incluida. Claro, y en ese nosotros no está solo la parte técnica, sino también está otra parte de lo ecológico, lo social, lo cultural, que también se nos olvida, y es una dimensión muy... Sí, esa está la retincola, esa después de ustedes. Exacto. Encima, además. Siguiendo un poco con lo que dice Blanca, es, todos los problemas van a ser de largo plazo. A largo plazo, los que vamos a sufrir somos la sociedad. Entonces, los que tenemos que defender esto somos la sociedad completa, entre los cuales estamos los académicos. Y no podemos dejarle al gobierno, que solo va a estar 3 o 6 años en esto, a tomar decisiones que nos van a afectar en 15, 20 o 30 años. Yo creo que ahí las entidades académicas, en particular la Universidad Nacional Autónoma de México, juega un papel importante en este equilibrio y en esta visión de largo plazo, para todos los procesos que estamos viviendo, no solo el tema ambiental, no solo el tema del agua. Yo creo que una mirada que urge en este país es esa mirada de largo plazo, y que tenga consecuencia y trascendencia a través de los trienios o sexenios según los diferentes niveles de gobierno. Esa es una tarea pendiente, y creo que los universitarios y las universitarias tenemos que estar a la altura, porque realmente hay procesos como el tema del agua en la Ciudad de México que están ya en el límite, en un borde complicado. Pues le agradecemos a usted muchísimo su presencia el día de hoy. Le agradezco a mis invitados, al doctor Luis Zambrano, a la doctora Blanca Jiménez, haber estado hoy aquí con nosotros. Y le invitamos a que nos acompañe al siguiente programa, que ha sido intitulado Ciudades, Mujeres y Medio Ambiente. Vamos a seguir dándole con este tema de los que no están, al menos no hemos estado con la fuerza que debemos en los programas de desarrollo. Y bueno, nos despedimos de ustedes, esta serie, Ciudades y Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias, hasta la próxima.